Gaby, vamos a tu quinto año secundaria. Estaba en Bypass, el boliche en Bariloche, en el viaje de egresados, viendo cómo mis compañeros bailaban ahí contra una columna. Y tuve lo que llaman ahora canalización. Yo en ese momento no tenía idea de que eso pudiera existir. Una voz me dijo, tenés que ayudar a tu papá. Y yo desde chica iba mucho mi papá tenía un negocio de agropecuarios, servicios agropecuarios y vendía cereal, y íbamos mucho al campo. Y yo me acuerdo de meter la mano en el cereal, ¿viste? Tipo Amelie. Sí. Bueno, me fascinaba eso y el olor, pero no tenía idea de lo que significaba. Yo quería estudiar periodismo, cualquier cosa. Todo lo que estudiaban mis compañeras quería estudiar, porque no tenía vocación, no sabía qué quería hacer. Entonces volví del viaje de egresados diciéndole a mis viejos que quería estudiar agronomía. Y mi papá me dice, ¿pero para qué? Porque quiero trabajar con vos. Pero no te sirve agronomía para trabajar conmigo. Bueno, igual yo voy a estudiar agronomía, no importa. ¿Podés identificar hoy de dónde venía o quién podía haber sido esa voz o con qué la relacionás? Y sería rarísimo decir lo que tengo que decir, pero era como si fuera, no sé, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, alguien del linaje paterno. Yo era muy limitada mentalmente cuando era chica. Eh, no entendía las cosas que sentía, Mm, no entendía lo que pasaba, no entendía lo que pensaba. mm. No puedo decir que no pensara, porque tenía imágenes que venían a mi mente, pero yo no procesaba mentalmente las cosas. Hacía muchas estupideces por eso, por no procesar mentalmente lo que sentía, lo que pasaba. O sea que te fuiste muy decidida a estudiar a Era Balcarce. tonta, vale. Sí, me fui a estudiar a Balcarce. Era una muy buena alumna, pero era tonta. Y me fui a estudiar a Balcarce. Eh, Tonta, a ver, tonta. describime tonta. Que no tenía procesador, no tenía un procesador, es como una computadora Mm. sin procesador. O sea, todo pasaba y yo no entendía. Después cuando fui mamá, se me conectó Mm. la cabeza con... Cuando sentí que estaba embarazada, sentí que se enchufó la emoción con la mente. Y ahí fue cuando todo cambió y empecé a sentir y a entender lo que sentía y a poder ponerle palabras. Ya la maternidad es un montón, o sea, habrá tenido que ver justamente con eso. Sí, para mí fue muy revelador, Mm. fue un momento muy importante. Y astrológicamente pasaba de todo en mi carta, entonces ahora Ah, que estudio esto lo puedo entender de esa manera, ¿no? Con la sincronía. entonces, te vas a Balcarce a estudiar agronomía. Sí. ¿Cómo fue ese estudio? ¿Cómo fue cuando volvés? El estudio fue ordenadito, como era yo, obediente, como era yo. Todo 5 me sacaba, porque no yo hacía todo, pero no me destacaba en nada. Mm, Entonces lo hice, porque tenía que hacerlo, porque yo quería trabajar con mi papá. No quería trabajar con mi papá, tenía que trabajar con mi papá. claro. Y, y entonces, bueno, fue un momento muy divertido también, porque vivir en Balcarce y hice amistades muy que atesoro y, y estudiábamos. Bueno, es muy lindo, vos ya sabes lo que es vivir afuera y estudiar y compartir con tus compañeros. Y bueno, me hice muy lindas experiencias. Mientras tanto, en los veranos trabajaba, ya había empezado a trabajar un poco con mi viejo y a ver un poco cómo era la cuestión. Eh, lo había romantizado muchísimo, Mm. no era nada sencillo, pero bueno, ahí seguí. ¿Te Sí, ocupabas de algo en especial? sí, empecé haciendo lo básico, trámites bancarios, pelotudeces, Mm. pasar fichas de clientes a mano, se hacía todo a mano. Después entraron las computadoras, hacía mucho trabajo de oficina y después empezó un poco más
interesante porque empecé a alquilar campos, a sembrar, a producir, y eso trajo otra cosa, otro movimiento y otra riqueza, tanto material como espiritual, ¿no? Como que yo sentía que aportaba un valor. ¿Eso fue una decisión tuya? No, mancomunada con Fito, él siempre quería hacer algo nuevo y lo que yo traje, lo que yo aporté con la carrera fue esa pizca de conocimiento que por ahí faltaba como para ver cómo encarar otras cosas. ¿Y cómo continuó? Bueno, claro, una cosa que no te dije fue como que cuando yo escuché ese mensaje de mi tatara, fue como, tenés que ayudarlo a cerrar, algo así. Tenés que ayudarlo como que era algo que había que cerrar, ¿no? La empresa se fundó en 1918 y yo la cerré en 2015. Fueron 25 años que yo estuve ahí trabajando y, y bueno, finalmente, mira, fue en el 2008 que con Ale nos fuimos a conocer las tierras de los ancestros, ¿no? Y cuando estábamos en la punta de un cerro ahí en el Piamonte, donde eran mis ancestros de la línea paterna, sentí que tenía que cerrar el negocio. Sentí que era momento de cerrar. Que ya de vuelta, otra voz. El olor, un olor me vino, había unos gringos ahí pasando como esta cosa de gallina, ¿viste? Como estiércol. Y había un olor como medio a bosta, pero rico, no sé. Y yo le digo a Ale, pero en Argentina es todo químico, mirá acá cómo laburan, qué hermoso, si pudiera ser así, pero no es así, yo no quiero dedicarme más a esto. Yo me la pasaba vendiendo glifosato por teléfono, era claro. tristísimo el trabajo al final. Te la pasás fumigando, matando cosas. La agronomía no tiene mucha sensibilidad. No tenía, ahora sí, ahora las cosas cambiaron, están cambiando un montón. Pero en ese entonces era bastante perrón. Claro. Entonces. Bueno, y volvimos de ese viaje con la idea loca de ir organizando para el cierre. Para el cierre. Y lo fuimos haciendo de a poquito. De a poquito fuimos destinando el dinero que íbamos generando con la siembra a otras cosas más ligadas a la construcción, a otro tipo de actividades que nos permitiera continuar después y hacer una transición que pudiéramos salir sin decir, ay, no sé qué voy a hacer. Claro. ¿No? Y bueno, y fue así. ¿Y Fito? Y Fito, hoy es su cumpleaños. Fito empezó a ver que ya no iba, porque el negocio empezó como a decaer mucho. Y un día me dijo que cerrara. ¿Antes de tu viaje o después? Después, cuando nosotros volvimos en 2009 y en 2014 me dijo, cerra todo, Gavita, cerra todo. Y yo ya tenía todo armado, sí, ya teníamos todo organizado, pero era su pasión, yo no se lo podía cerrar. Pero cuando él me lo pidió, bueno, fue sencillo relativamente, ya teníamos todo preparado. Así Qué increíble, ¿no? Como que diste tiempo y cuando él ya dio la última palabra, hiciste tú, diste el cierre, ¿no? Sí, y lo venías preparando, ya lo venías vos trabajando sola. Sí, con Ale. Con Ale me ayudó mucho. Y mientras tanto hacíamos música y eso nos mantenía alegres, ¿no? Como que el tiempo en casa era muy rico y entonces la parte profesional que estaba como en detrimento no era no era un drama, era una etapa de cierre para abrir otra etapa que era más rica y más interiorizante, ¿no? Es lo que hago ahora. ¿Cómo sigue tu vida? Y bueno, cerramos y hay un periodo
difícil en donde yo empiezo a tener algunas cosas físicas. Viste que los cierres, los duelos, a veces son acompañados de síntomas, ¿no? Y tuve fibromialgia y me dificultó bastante, me dolía todo. Entonces eso me tuvo 3 años encontrando formas de sanar. Estudié masaje ayurveda, me formé como reikista, bueno, todo lo que podía encontrar para ir sanando, cuencos tibetanos. Claro. Y cuando se me fue liberando eso, y después de la muerte de Fito, viene la pandemia y me pongo a estudiar astrología. Yo ya venía estudiando el tarot desde el 2012 porque me fascinaba, y antes el I Ching, yo siempre tenía como muchas dudas de qué pasa, qué me pasa, qué necesito una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, el I Ching fue lo primero y después el tarot, y después con la pandemia y la posibilidad de estudiar online me pareció fenomenal estudiar astrología, y después vinieron las flores, ¿no? Que me pareció como el broche de oro porque la astrología es algo muy mental y muy apasionante para comprender, entender qué es lo que pasa, qué es lo que hay, ¿no? En la estructura de cada psique. Pero las flores son como, bueno, cómo te acompaño y cómo te llevo a ir suavizando todo esto que sos o todo esto que te pasa. Y bueno, y ese es mi mundo ahora. Gaby, todo este mundo se descubre un poco cuando el cierre, la pandemia, la fibromialgia, o sentís que hay algo en algún momento de tu vida que había parecido algo de esto. Yo siempre me gustó la psicología. ¿Te acordás que de chicas le hacíamos los test? ¿Te acordás de eso? Sí. Bueno, siempre me fascinó la psicología y todo, pero ya te digo, yo no entendía. Claro, claro. Yo tenía un bloqueo, como Claro. era, no lo puedo explicar muy bien también el por qué o el cómo, pero poco a poco se fue revelando una curiosidad, ¿no? Por profundizar, por saber. Creo que a veces cuando hay mucha intensidad, ¿no? En el sistema emocional o psíquico de una persona, las cosas se abren cuando la persona está preparada para entender, ¿no? Para comprender algo. Así que sí, fue como de bastante grande. ¿Y cómo son tus días hoy? Las mañanas hago yoga, leo, estudio, preparo, qué sé yo, si tengo que atender a alguien, es la mañana el momento en donde por ahí miro su carta, escribo. Me gusta mucho salir a tomar un café, caminar un poco. Atiendo en general a la tarde, que ya estoy más despierta. Y que la gente puede también, porque a la mañana es muy raro que la gente pueda ir a hacerse una sesión de astrología o de tarot. Bueno, me acompañan cosas que hago como actividades físicas, yoga, ahora estoy haciendo bowspring, que es hermoso. La pintura, la cerámica, cosas que me gustan hacer, que he ido descubriendo con el tiempo. Muchas veces hago algo y después por 3 años no lo hago y después lo retomo. Soy muy cíclica. Este camino, ¿cómo te imaginas que continúa? ¿En qué querés seguir poniendo energía o quitándole? Y a mí me gusta mucho la música. Ahora estoy con muchas ganas de meterme un poco más en la música, que es algo que toda la vida me acompañó desde muy chiquita. Y bueno, escuché mucho música y aprendí un poco algunos instrumentos a tocar y me gustaría retomar eso como algo más cotidiano.
y después seguir acompañando personas en sus procesos con la astrología, con tarot, con las flores, eso me encanta. Me gustaría quizás, hoy pensaba que algo más energético, como para no, porque yo encuentro que al final es todo muy mental lo que hago, menos las flores, ¿no? Y empecé a trabajar con el péndulo un poco las flores, en lugar de hacer la entrevista tradicional y que sea todo de preguntas y respuestas, y encontré que me va mucho mejor. Ah, Y entonces pienso que quizás volcarme un poco al lado más energético, que bueno, la música tiene un poco eso también, ¿no? La vibración. claro. Así que estoy como ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de acompañar a la gente? Ay, sus procesos, Mm, su mm, evolución, que se sí. calmen, ay, que calmen su sistema nervioso, su angustia, Mm, que puedan hacer su vida de una manera más amorosa y saludable. mm. Poder ayudarme me ayuda a mí. ¿Qué le dirías a Gaby de quinto año de la secundaria? Que va a estar todo re bien. que confíe, que confíe, porque esa es una de las grandes cosas que me ha faltado a mí, ¿no? Confianza en mí y en la vida. Entonces, Mm, los caminos y todo lo que he ido atravesando me ha demostrado que se puede lograr lo que querés y que la vida también te puede sorprender con cosas que no imaginabas que iban a estar ahí. gracias. A vos.